Mi nombre es Genaro Martínez, soy el gerente de ventas del distribuidor exclusivo de Mazak, que es Optimac. Optimac cubre el área noreste de México, que abarca los siguientes estados, que son Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas y Tamaulipas. Tengo más de 20 años en la industria. Trabajé como ingeniero de servicio por más de 12 años y al momento ya cuento con 12 años en el área de ventas. Empecé muy joven. Como podrán ver en la pantalla, comparto mis datos que son dirección de correo electrónico, teléfono de oficina y móvil. En caso de que requieran asesoría o alguna cotización, favor de contactarnos. El tema de la charla de hoy será factores a considerar en la selección de un torno de control numérico. Para comenzar, veamos los puntos a considerar que son los que estaré señalando. El puntero es el control, el usillo, la torreta, las guías, contrapunto y la bancada. Los puntos a considerar los tenemos enumerados. El orden no afecta la importancia de cada uno de ellos. Habrá quien considere más puntos a realizar, pero nos vamos a enfocar en estos 6 puntos, que son muy importantes en la selección de un torno de control numérico. Control. En el control tienes que cerciorarte con qué tipo de programación cuenta y dónde podrás adquirir sus refacciones. Como podrán ver en la imagen, en la industria existen varios tipos de controles. Vamos a hablar primero del control de Mazak. Mazak desarrolló un control de fácil programación al que le llamamos Mazatrol, aunque vale mencionar que también utiliza el lenguaje EIA-ISO. Tiene ambas plataformas de programación incluidas. Tú decides cuál utilizar. Mazatrol es un programa intuitivo conversacional que te ayuda a realizar programas fácil y rápido. En realidad lo que haces es dibujar la pieza y automáticamente se genera la rutina de trabajo. Esto es fácilmente 3 o 4 veces más rápido que programar en IISO. IISO es el lenguaje universal de programación. Debes de tener buenos conocimientos de códigos G y códigos M con el fin de elaborar un programa. En la industria podemos encontrar diferentes tipos de controles, ya sean propios o genéricos. ¿Cuál es la diferencia? En los controles propios quedas limitado en adquirir con este fabricante las refacciones, ya que ellos son los dueños de esa tecnología. Mencionaremos algunos componentes electrónicos: motor de oscillo, los motores de los ejes, encoders, drives, tarjetas electrónicas, que es prácticamente toda la electrónica de la máquina de control numérico. Por lo tanto, quedas cautivo de su producto. Ahora hablaremos de los controles genéricos. Tienes que ver muy bien qué opcionales incluyen, ya que ofrecen desde controles muy básicos y tecnología arcaica, con la finalidad de abaratar su control, sacrificando tecnología. Ahora hablaremos del usillo. Como podrás observar, estamos mostrando 2 tipos de usillo, uno de motor directo y otro motor de bandas. El de motor directo. Aquí vemos cómo está construido.
esta parte se aprecia el rotor y el estator. Sus ventajas principales son menos componentes, no hay pérdida de torque, alcanza su velocidad en menos tiempo, por lo cual es más productivo. Su alto rendimiento ha sido demostrado ya que tiene con ese sistema más de 20 años masaje. Ahora hablaremos del motor de bandas. Este sistema, que inició prácticamente desde los primeros tornos en la historia, aquí vemos el motor en la parte inferior con su polea y las bandas. Sus ventajas principales: pérdida de torque y precisión por sus componentes de bandas y poleas. Alcanzar su relación de velocidad lo hace más lento, por lo cual menor productividad. En cuanto a la construcción mecánica del lucillo, es muy importante considerar una combinación de valeros entre axiales y radiales. Esto ayudará mucho a tener mayor rigidez durante el proceso de maquinado lateral y frontal, disminuyendo severamente la vibración en el maquinado. En esta imagen vemos un lucillo construido con valeros radiales solamente. En el motor directo de masaje vemos los rodamientos que utiliza, que son radiales y axiales. Están dos al frente, dos radiales, dos axiales y uno de soporte en la parte de atrás. Tamaño del choke. El tamaño del choke nos ayuda a determinar el diámetro máximo recomendado a maquinar. Es importante. Ahora pasamos al paso de barra. Es muy importante ya que podemos optimizar el uso del torno colocando barras a través del lucillo y realizando un proceso de autoalimentación de material, por lo cual es más productivo. Las revoluciones por minuto son muy importantes, ya que las nuevas tecnologías de los insertos cada vez más demandantes con el fin de mejorar acabados y eficiencia en el proceso. Torque. El torque es importante si vas a considerar hacer desbases muy generosos. Hay que revisar en qué momento alcanza su mayor torque con respecto a las revoluciones por minuto, ya que los insertos cada vez demandan más revoluciones y las tecnologías anteriores de los lucillos ofrecen mucho torque en pocas revoluciones y disminuye muy considerablemente su torque cuando elevan sus revoluciones, quedando limitado a las herramientas de corte. Los HPs. Los HPs o potencia de la máquina van de la mano del torque. Es un tema que veremos más a fondo en una práctica posterior, ya que es un tema algo extenso e interesante. Torreta. Como podrán ver en esta diapositiva del lado derecho, estamos considerando dos sistemas de torreta: el sistema de servomotor y el sistema hidráulico. El sistema hidráulico es un sistema que se ha venido utilizando desde hace más de 30 años. Tiene buena rigidez, pero lento en su indexado y sus componentes muy caros. Mazak incorporó a sus máquinas el sistema de servomotor gracias al desarrollo del roller cam aproximadamente hace 20 años. Es un sistema que da mayor rapidez, precisión en sus desplazamientos, utilizando solamente el sistema hidráulico para el clampeo y desclampeo de la torreta. El sistema de roller cam o cam follower, como vemos en la figura, es un tornillo sin fin y en lugar de colocar una corona de bronce, como se hace tradicionalmente, ahora fue reemplazado por un sistema de valeros. Con esto se eliminó el juego entre ambas piezas y aumentó la velocidad de giro, eliminando por mucho el desgaste de la precisión del mismo. Número de posiciones.
Normalmente son 12 posiciones lo que trae una torreta. El zanco en máquinas choke de 8, 10, 12 pulgadas desde una pulgada. Ya si hablamos de máquinas pequeñas con un choke de 6, el zanco de 3/4. Sistema de giro. Como lo mencionamos hace un instante, son dos tipos de indexado con algunas variantes. Los principales son indexado por servomotor o indexado por el sistema hidráulico. Servomotor, lo recalcamos, más rápido y preciso. Motor hidráulico es bueno, pero más lento, caro su reparación. Punto número 4, las guías. Vamos a hablar de 3 tipos de guías, que son las de caja, balines y de rodillo. En esta proyección vemos estos 3 tipos de guías que se utilizan comúnmente en las máquinas de control numérico. Este punto es muy importante ya que de aquí nace y se mantiene la precisión de una máquina. En el comienzo de las máquinas de control numérico y en las máquinas convencionales, todas las máquinas se fabricaban con guías de caja, como se muestra en estas figuras. Estas dos. La guía de caja da una excelente rigidez durante el maquinado pesado. Las desventajas principales de este sistema son las siguientes. Sus desplazamientos en posicionamiento son muy lentos. Otro factor muy importante, costo y tiempo de reparación. Reparar una bancada es un proceso muy lento y costoso. Esto puede llevar desde 4 semanas o más tiempo realizar este arduo trabajo. Otro punto importante, las guías de caja no son precisas cuando hablamos de desplazamientos muy cortos. ¿Por qué? Porque por ser de fricción deslizante, al inicio del movimiento siempre se empuña dando un brinco al liberarse. Es por eso que no se recomienda para procesos modernos de corte. Hay más puntos que revisar, pero esa es otra plática. Después tenemos las guías de balines. Fue un gran cambio que inició Mazak hace más de 40 años. Con esto Mazak logró hacer la máquina más rápida en modelos medianos y pequeños. Avanzó de la mano con los fabricantes de herramientas, donde los insertos requerían avances más agresivos para lograr mejores acabados y mayor precisión. Ahora vemos las guías de rodillo. Mazak incorporó estas guías en máquinas grandes hace más de 20 años, con el objetivo de eliminar aún más el uso de las guías de caja. Con estas guías logró soportar mayor peso y rigidez sin incrementar la fricción entre la guía y el elemento rodante. Este espacio que vemos aquí. Su velocidad fue más rápida en desplazamientos en vacío, fácilmente más del doble que una guía de cajas. Sus ventajas: desplazamiento en vacío de 60 metros por minuto y en algunas máquinas hasta más. Costo y tiempo de reparación. Su costo es mucho más económico ya que las guías se fabrican en serie y el reemplazo de unas guías te lleva de 2 a 5 días. Mazak emigró a utilizar las guías de rodillos en casi todas las máquinas que fabrica desde hace más de 10 años y ya no utiliza las guías de balines para desplazamiento. Vamos un poquito rápido, vamos a avanzar. En el contrapunto, es el punto número 5. Como podrán ver en la siguiente filmina del lado izquierdo, hay 2 tipos de sistemas de contrapunto: sistema de servomotor y el sistema hidráulico. De estos 2 sistemas hay diversas
variantes, pero, pero el principio es el mismo. Massac en el siglo pasado utilizaba el sistema hidráulico. Massac siempre motivado por mejorar sus equipos, innovó el sistema de servomotor con guías, con el objetivo de facilitar los ajustes del operador, ya que este sistema se programa desde el control de operación, evitando fallas de operación. Este sistema tiene menos componentes que el hidráulico, por lo que conlleva tener menor posibilidad de fallas. El sistema hidráulico, el contrapunto. El sistema tradicional se sigue utilizando en máquinas de bajo costo, en máquinas que no han evolucionado o que requieren una alta fuerza de empuje, sin importar el daño que genera sobre los valeros del usillo. Este sistema tiende mucho a dañar el usillo principal, ya que constantemente está golpeando cada vez que pones una flecha. Directamente la presión va ejercida sobre los valeros y eso provoca daños prematuros en un usillo. A diferencia del de nosotros, este está controlado, no le pueden dar más torque que el que ya está programado vía ladder, por lo cual no hay mucho menos posibilidad de falla de un usillo en los valeros. Del lado derecho vemos las siguientes figuras. Un punto giratorio de centro vivo. Este punto giratorio se utiliza principalmente para piezas pequeñas o de poco peso, donde principalmente su carga es radial. Aquí en esta parte vemos los balines. Esta parte es la que se cambia. Si te llega a dañar, cambias valeros o cambias todo el punto giratorio. En la parte de abajo vemos lo que es el punto giratorio integral. Este punto giratorio se utiliza donde la fuerza requerida es compuesta en ambas direcciones, ya sea radial y axial. Hay una combinación de valeros como lo podemos ver en la figura. Aquí podemos ver que trae los valeros axiales y de este lado no radiales. Esto te ayuda mucho para soportar piezas grandes, pesadas. Pasamos al punto número 6. La bancada. Como podrán ver, hay dos imágenes de bancadas que tenemos en la diapositiva. Una de bancada en forma de L y otra en forma de caja. Massac utiliza una bancada de hierro gris mianítica que da una enorme seguridad y rigidez estática y dinámica en la bancada. Como podemos observar, en este caso son las bancadas de una sola pieza. Vamos a hablar principalmente de la bancada de Massac. Massac deja por separado la tina del soluble y el conveyor con la siguiente finalidad. Vamos a mencionar 3. Evadir lo más posible la distorsión térmica por el calentamiento del soluble. Con esto evitamos tener menos factores que afectan a la precisión de la máquina. Facilidad en el mantenimiento. Del recipiente de líquido de corte. Perdón. En cambio, en la otra imagen vamos a una bancada de caja que utilizan otras compañías, fabricantes de máquinas de control numérico, donde utilizan el mismo casting como recipiente de líquido de corte, dando como resultado los siguientes puntos a mencionar.
mencionar. Vamos a mencionar 4 puntos. 1. Distribución térmica por el líquido de corte. Cuando tú estás trabajando con la máquina, después de ciertas horas, el líquido de corte empieza a calentarse y ese calentamiento se pasa directamente sobre la bancada. Eso es un factor que nos afecta a la precisión. Otro punto. Poca accesibilidad para remover las virutas que se filtran sobre los huecos. Otro punto, y es muy importante, una complejidad para eliminar el líquido de corte. Dar mantenimiento a este tipo de bancadas es muy tardado y desgastante. Con esto pues ya estamos abarcando los 6 puntos. Los 6 puntos que teníamos por revisar. Aquí en nuestra última filmina estamos ya nomás por cultura general. Vemos la imagen de un torno convencional, que fue el primer torno fabricado en serie por la familia Yamazaki en el año de 1928. Masak actualmente está celebrando sus 100 años en la industria metalmecánica. En 1919, Yamazaki Machinery fue fundada por el señor Sadakichi Yamazaki en Nagoya, Japón. Actualmente Masak cuenta con 10 plantas alrededor del mundo. 5 de ellas están en Japón. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este seminario. Por favor, si hay preguntas, favor de enviarlas a nuestros correos para dar seguimiento a ellas. Reitero, si requieren una asesoría o alguna cotización, aquí están mis datos y con mucho gusto los atenderemos. De antemano, gracias.